Lo que ocurre ahora no es un misterio estratégico ni una jugada diplomática compleja. En realidad, todo gira alrededor de una sola figura. Donald Trump no delega este tipo de decisiones. No consulta. No negocia en segundo plano. Él decide, y punto. Y esa lógica personal, directa y cruda, es la que hoy define el destino de Venezuela y también el de su oposición. La pregunta clave ya no es qué hará Estados Unidos, sino qué quiere Donald Trump. Y cuando se observa con atención, resulta evidente que hay una figura con la que ya no existe sintonía, María Corina Machado. La relación que en el pasado parecía cercana, fluida y respaldada desde Washington, hoy luce fría, distante y, sobre todo, prescindible. No hay señales de confianza. No hay gestos de respaldo. No hay complicidad política. A pesar de que Machado ha prometido abrir la economía venezolana a las empresas estadounidenses, de que ha hablado de grandes negocios petroleros, de que incluso ha dedicado reconocimientos simbólicos a Estados Unidos, la conexión personal con Trump parece haberse roto. Y en la política de Trump, eso lo cambia todo. Porque para él, las relaciones personales importan tanto, o más, que los alineamientos ideológicos. María Corina Machado emitió un mensaje solemne, cargado de épica y de urgencia histórica. Un discurso en el que habla de libertad, de justicia internacional, de soberanía popular y de transición democrática. En él, celebra la caída de Nicolás Maduro como el cumplimiento de una promesa y llama a los venezolanos a organizarse, a movilizarse y a asumir el poder que, según su visión, ya les pertenece. Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley. Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, a liberar a los presos políticos, a construir un país excepcional y a traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando. Esta es la hora de los ciudadanos, los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran. Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la transición democrática. Una transición que nos necesita a todos. A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales. A los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo, comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela. En estas horas decisivas reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto. Venezuela será libre. Vamos de la mano de Dios hasta el final. Proclama que Edmundo González Urrutia debe asumir de inmediato la presidencia como mandatario legítimo, reconocido por la Fuerza Armada Nacional. Convoca a los venezolanos dentro y fuera del país a prepararse para la construcción de una nueva Venezuela. Habla de fe, de sacrificio y de un momento histórico irreversible. Pero mientras ese mensaje se difunde, otra realidad se impone con una dureza implacable. Porque los planes de Washington, o más precisamente,
los planes de Trump no coinciden con ese relato. La visión que emerge desde la Casa Blanca es muy distinta. Para Trump, la oposición venezolana no es el eje del cambio, sino un elemento secundario, intercambiable. Y María Corina Machado, lejos de ser la figura central del nuevo escenario, parece haber sido desplazada sin contemplaciones. Las palabras del propio Trump son contundentes. Asegura que no ha tenido conversaciones con ella. Afirma que sería muy difícil que asuma el poder. Y lanza una frase que funciona como una bofetada política, dice que no tiene el respeto ni el apoyo del pueblo venezolano. No es una crítica menor. Es una deslegitimación directa. Ese mensaje deja claro algo fundamental: María Corina Machado no tiene garantizado ningún lugar en el nuevo orden que Trump imagina para Venezuela. Ni ella, ni Edmundo González, ni ninguna figura de la oposición tradicional parecen ser actores determinantes. El poder real, al menos por ahora, no está en Caracas ni en la oposición, sino en Washington. Y más específicamente, en una sola persona. Donald Trump no habla de transición democrática en términos abstractos. Habla de control. Habla de petróleo. Habla de negocios. Anuncia que las mayores compañías petroleras estadounidenses invertirán miles de millones de dólares para reparar la infraestructura venezolana y empezar a generar ingresos. Ingresos que, en su narrativa, no pertenecen a Venezuela como nación soberana, sino al nuevo esquema de administración impuesto desde fuera. Y no se detiene ahí. Trump deja claro que Estados Unidos está dispuesto a usar la fuerza para defender esa decisión. Habla abiertamente de un segundo ataque, mucho mayor, si fuera necesario. La lógica es simple y brutal: el petróleo será controlado, y cualquier resistencia será aplastada. En ese escenario, la pregunta ya no es quién gobernará Venezuela, sino bajo qué condiciones y al servicio de qué intereses. María Corina Machado, Edmundo González y el resto de la oposición aparecen como piezas menores en un tablero donde el verdadero jugador no oculta sus cartas. Lo que se perfila no es una transición democrática clásica, sino una administración tutelada, impuesta y defendida por la fuerza. Una Venezuela gobernada no desde el consenso interno, sino desde el cálculo estratégico de una potencia extranjera. Y en ese contexto, las promesas de libertad, soberanía y autodeterminación chocan frontalmente con una realidad incómoda: hoy, quien manda no es la oposición venezolana. Es Donald Trump. Y así, mientras la oposición venezolana discute nombres, legitimidades y promesas de transición, el verdadero poder ya ha hablado con una claridad incómoda. No habrá romanticismo democrático ni gestos de gratitud automática. En el mundo de Donald Trump, no mandan los símbolos, ni las trayectorias, ni los sacrificios acumulados, sino la utilidad inmediata y la capacidad de alinearse sin condiciones. Venezuela, en este nuevo escenario, no es una causa moral, sino un activo estratégico. Su petróleo no es una palanca de reconstrucción nacional, sino una pieza de poder global. Y quienes aspiraban a liderar el país descubren, quizás demasiado tarde, que no son protagonistas sino variables. La pregunta que queda flotando no es solo qué pasará con María Corina Machado o con la oposición tradicional, sino qué tipo de país pueden hacer cuando el destino nacional se decide fuera de sus fronteras y bajo la lógica del más fuerte. Porque cuando el cambio llega impuesto, cuando la soberanía se negocia sin los ciudadanos y cuando la democracia se promete mientras se administra desde arriba, el riesgo no es solo perder el control del presente, sino hipotecar el futuro entero. Y ese es el dilema silencioso que hoy enfrenta Venezuela, mientras el mundo observa y el poder, una vez más, no pide permiso. Porque al final, más allá de los discursos, las promesas y las figuras que hoy ocupan los titulares, la verdad es brutalmente simple: Venezuela no está entrando en una nueva era de autodeterminación, sino en una etapa donde el poder ya decidió por ella. No se trata de quien levantó más la voz contra Maduro ni de quien prometió más democracia, sino de quien controla los recursos, las armas y el tablero. Y en ese tablero,
no hay lugar para ingenuidades. La historia no está siendo escrita por los ciudadanos ni por la oposición, sino por quien tiene la capacidad de imponer hechos consumados y llamarlos orden. Lo que ocurre hoy en Venezuela no es solo un cambio de gobierno, es una advertencia global. Un recordatorio de que, cuando la fuerza sustituye a la política y el interés sustituye a la soberanía, la libertad deja de ser un derecho y se convierte en una concesión. Y cuando eso ocurre, ya no importa quién gobierne mañana, porque el verdadero poder, una vez más, ya eligió quedarse.